el fin de la esterilidad espiritual, se llama la palabra. El fin de la esterilidad espiritual. Es importante que podamos abordar este tema, conocerlo, profundizarlo un poco más, porque esto es algo que tenemos que saber los cristianos. Porque la Biblia dice que tenemos que dar fruto. Jesús dijo que sin mí no podéis llevar fruto, si no estamos fuera del pámpano, fuera de Jesús. La idea del creyente es que demos fruto. ¿Recuerdan las parábolas de los talentos? Que él sembró enterró su talento y no multiplicó, no fructificó. ¿Qué es lo que sucede a veces en la vida de algunos creyentes o de un pueblo de Dios? Puede pasar donde la esterilidad espiritual golpea la vida del creyente. Lucas capítulo 1 empieza narrando la vida de dos personajes que son muy importantes en la Biblia. Eran personas de un gran testimonio delante de Dios. Dice la Biblia que se muestra por un lado Elisabet y por otro lado Zacarías. Zacarías, hermano, en la Biblia era un sacerdote, un hombre de Dios muy consagrado, muy fiel a Dios, muy devoto, muy irreprensible. Vamos a ver cómo el pasaje lo describe. Y ambos eran avanzados en edad. Este es un relato de una historia de personas que eran avanzadas ya en edad. Y dice, vamos a leerlo juntos al pasaje, si lo tienen, Lucas capítulo 1 del 6 al 7, y podemos narrar de a poco esa historia. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, dice, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dice que este matrimonio no era cualquier matrimonio, no era un matrimonio así al azar, no era un matrimonio que tomaba para juego las cosas de Dios, no. La Biblia dice que ustedes ven la palabra que usa, irreprensible. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, en el diccionario, significa que alguien que no tiene nada que le puedan reprochar, alguien que no tiene nada que le puedan señalar. Era una persona de un ejemplo de ese tiempo. Habían vivido años juntos, pero tenían el problema de no poder tener hijos. Y de eso quiero comentarles hoy. Dice que todo lo que refiere a la palabra en cuanto a Zacarías y Ezequiel, a saber si lo buscamos ahí en la Biblia, nos da una importante enseñanza a nosotros, una importante lección y revelación espiritual para nuestra vida y para la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque ellos, dice la palabra de Dios, eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Y es lo que tenemos que buscar nosotros, ser irreprensible. Dice la palabra de Dios que el que anhela el obispado tiene que ser irreprensible también, marido de una sola mujer, y empieza a hablar características que tenían los hombres de fe de ese tiempo. Y sigue narrando el versículo que cuando Dios envía el ministerio profético, dice el versículo 7, pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Por qué creen ustedes que ese detalle no es menor en la porción bíblica? Porque una cosa es cuando nosotros recién nos casamos y somos jóvenes y no podemos procrear y pasan los años, pero imagínense pasar 30, 40, 50 años, llegar a una edad avanzada y no poder tener hijos. Pónganse en los zapatos de Zacarías y Elisabet. No era que le dijeron esperate, Dios le dijo esperate 2 o 3 añitos. Fue muchos años de ellos tener esta dificultad. Entonces cuando nosotros analizamos su vida, vemos el ejemplo de ellos, de que se mantuvieron irreprensibles delante del Señor, aún a pesar de que pasaban y eran afrentados con esto. Porque vamos a ver el pasaje más adelante que Elisabet lo sentía como el relato de la Biblia de ellos, tanto los dos, pero más la mujer, lo sentía como una afrenta, porque ellos esperaban al Mesías por medio de algún vientre materno de alguna mujer del pueblo de Israel, y todos anhelaban y soñaban con procrear, y aparte que era señal de maldición. Por lo cual, si lo llevamos al plano espiritual, la venida de lo profético, cuando viene una vida, comienza a quebrar la esterilidad en nuestra vida. Cuando hay un mover de Dios, un despertar de lo profético en nuestra vida, comienza Dios a romper la esterilidad.
¿Saben qué? Dice que no habían dado fruto, pero ellos se mantuvieron fieles. ¿Por qué? Porque la primera consecuencia negativa que puede traer la estabilidad, ¿saben cuál es? Esto me sorprendió mucho. Dice, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Dice que la oración había sido oída. Ellos venían orando y esto es una lección importante que tenemos que sacar nosotros. ¿Cuántos años habrán venido orando? Sin cesar, ininterrumpidamente, hasta que Dios le dijo su oración ha sido oída. ¿Cuántas veces atravesamos por situaciones como el de Zacarías y Elizabeth, donde venimos orando por muchos años por algo y parece que la respuesta de Dios no llega? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Es muy importante tener en cuenta que a Zacarías le salió, su naturaleza humana le brotó una característica que tenemos que evitar, que es la incredulidad. Cuando nosotros estamos pasando por muchas pruebas en un área donde vemos que no hay fruto, la que sea, la económica, la ministerial, la matrimonial, ¿no es cierto? O físicamente, la salud, lo que sea, nosotros empezamos humanamente empiezan a darse un circuito dentro del ser humano donde empieza a cuestionar ¿por qué? Es así donde es peligroso. Tenemos que tener mucho cuidado de no darle lugar a Satanás en caer en la incredulidad. Porque cuando nosotros llevamos muchos años esperando, el ser humano es así, es débil en esa parte y comienza a aflojar en su fe y caemos en incredulidad. Y ahora le digo yo, pero pastor, ¿cómo puede decirme eso si nosotros somos amados, amamos a Dios, somos consagrados a Dios? Sí, sin embargo, Zacarías, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo era? Irreprensible. ¿Cómo era? Intachable. ¿Cómo era? Un hombre devoto, un hombre fiel. Y aún así le surgió la incredulidad. Porque no se trata de consagración, se trata del género humano, que muchas veces a nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón porque comienza a salir la incredulidad. Dice que cuando Dios le habló y le dijo que tenía un hijo, Zacarías dudó en su corazón. Le dijo incredulidad diciendo, tantos años y a esta edad me va a venir un hijo. Y el ángel se enojó con incredulidad, provocó una sentencia de parte de Dios y le dijo, quedarás mudo por cuanto no creíste la palabra profética de Dios, quedarás mudo. Y si nosotros nos ponemos a ver, esa incredulidad que surge es cuando nosotros estamos en un desierto de esterilidad espiritual, donde vemos que no está el mover de Dios que desearíamos, donde vemos que no está las cosas de Dios. Tenemos que cuidar mucho nuestro corazón de no caer en incredulidad, decir, pero sí, ¿para qué me esfuerzo si Dios no me va a contestar? ¿Y para qué luchar si esto y lo otro? Viene la naturaleza humana y más, imaginen Satanás haciéndose un caldo gordo de todas esas cosas. El mismo proverbio le dice, árbol, el proverbio explica, da una frase, que árbol floreciente es el deseo cumplido. Es cuando uno tiene un deseo cumplido, florece en la vida. Pero cuando pasan años y años y pareciera no haber respuesta, el ser humano se puede caer en una oscuridad tan grande de incredulidad que puede Satanás operar en la mente. Por eso, primero sacamos la primera enseñanza que sacamos, que el ministerio profético y la venida del mover de Dios viene sobre personas consagradas, viene gente de Dios. Porque ¿cómo eran ellos, hermano? Gente que servía a Dios con todo su corazón, a pesar de no tener respuestas en algunas áreas de su vida. ¿Cuántos están aquí en esta noche? ¿Cuántos dicen amén a eso? A servir a Dios a pesar que no tenemos, yo le diría, satisfacción personal en algunas áreas. A pesar de que la vida no da todo lo que nosotros quisiéramos que se dé a veces. ¿Verdad? Pero ellos dicen que estaban activos, eran familia sacerdotal. Zacarías aún ministraba como sacerdote en el altar de Dios. Era fiel. Nosotros vemos el relato de Zacarías, cada año que le tocaba, ya sea ofrecer sacrificios, ya sea hacer tareas en el tabernáculo, fiel estaba ahí a pesar de su edad avanzada. Muchos podrían haber dicho, retirate, Zacarías. Sin embargo, él seguía activo en el ministerio. Él era sacerdote. Eran irrepresibles en su entrega, ¿no es cierto?, en su dedicación.
en su servicio y en su obediencia al Señor, de todo corazón servían a Dios. Pero aunque eran dedicados, fieles al Señor y a su servicio, oraban y confiaban en Dios. No había fruto en su vida, en esa área, sino esterilidad. A veces nos preguntamos por qué oramos hacia otras personas y Dios nos respalda y nos bendice, y en nuestra vida personal pareciera que hay esterilidad en algunos campos, en algunas áreas. Y saben que de acá podemos sacar una lección y llevarlo al plano de la iglesia. Hay gente de edad avanzada entre nosotros, hay gente joven, hay gente de toda clase de edad. Y no es lo mismo la situación cuando pasan muchos años, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Aún así ellos seguían confiando, orando y sirviendo a Dios, aunque no tenían lo que anhelaban en su corazón. Dice que personas que honraron y esperaron en Dios, aún en largos y continuos servicios, sin poder ver la manifestación de Dios en su vida, a pesar de toda esa confianza en Dios, todavía no lo habían obtenido. Hebreos dice que muchos se murieron sin ver las promesas de Dios en algunas áreas de su vida, pero lo importante es que hicieron la voluntad de Dios. El matrimonio de Zacarías es una señal profética que apunta a la iglesia, representa a la iglesia. Así como nosotros el otro día hablamos de Esther, que hay una simbología. Aquí vemos que Elizabeth y Zacarías es como que representa a la iglesia en su relación con Jesucristo. Zacarías representa la parte del liderazgo. Zacarías es el sacerdocio, representa la parte de los ministros dentro de la iglesia, que sirven a Dios y que trabajan. Y Elizabeth representa las ovejas del pueblo, a cada uno de los miembros de la iglesia, que son el cuerpo de Cristo. A veces juntos el pueblo y los sacerdotes esperan y añoran, oran y claman a Dios por respuestas a nivel de iglesia. Sucede lo mismo en otra escala. Y también muchas veces la iglesia enfrenta muchas cosas a lo largo de su peregrinar en la tierra, donde pareciera que Dios no hay respuesta, como son los misioneros, como son la gente que planta iglesia, donde no todo se da de la forma y de los tiempos que quisiéramos como iglesia a veces. ¿Cuánto quisieran que todo Santa Fe ya esté inundado con el poder de Cristo, tengamos todo lo que quisiéramos? Amén. Pero hay cosas que están en la soberanía del Señor y nosotros tenemos que seguir orando, confiando en Dios y activándonos y trabajando, amén, gloria a Dios. Pero aún así, seguir sirviendo al Señor. Hay iglesias avanzadas en años que no vieron los frutos y muchas veces lo ven las generaciones que vienen, pero aún así sirven al Señor confiando en Dios. La unión de los líderes y las ovejas en su totalidad es lo que forma la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo. Por eso cuando nosotros vemos que llegan los profetas a nuestra vida, llega el movimiento profético de lo nuevo, el mover de Dios, empieza a sacar y a remover toda la esterilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, generalmente pasa, no entramos en lo nuevo de Dios, y con esto quiero decir no solamente los dones de ciencia, los dones de profecía, los dones de... No, más allá de eso, que puede venir sobre tu vida y sobre mi vida, lo que más necesitamos entender es que el mover de Dios produce vida y produce novedad y produce que la esterilidad se vaya, que empiece a haber fruto, porque donde hay vida hay fruto, Pero a veces, hermano, el profeta no es bien recibido dentro de las iglesias, el movimiento de lo nuevo de Dios, de lo profético no es bien recibido, porque muchos están en un estado de esterilidad espiritual, no ven fruto y están como que no rechazando las cosas que vienen de parte de Dios, lo nuevo, el mover de Dios, la nueva generación de hijos, y que se secan espiritualmente y prefieren la religión que seca. ¿Por qué? Porque lo profético muchas veces rompe el molde. Cuando Dios viene con cosa nueva, rompe el molde. Y hay gente en la iglesia, hermano, que quiere quedarse con lo viejo, con lo que no es estéril, con lo que no da fruto, con métodos que no dan fruto, con formas y estructuras que no dan fruto. No dan fruto de alma, no dan fruto de gozo. Tienen un cristianismo donde no se ríen, nada. ¿Pero qué? Pero conservan
las estructuras religiosas. En cambio, cuando Dios viene con lo nuevo, cuando Dios nos dice, eso ya pasó, hoy tengo una nueva estrategia para vos, para que hagas esto de parte mía, y entramos en lo nuevo de Dios, la esterilidad se va porque viene la vida de Dios a romper las estructuras de la iglesia, a romper las estructuras de nuestra mente, a romper las estructuras en la familia. Amén. Por eso a veces podemos estar como este matrimonio en esterilidad ministerial, donde no se salvan todavía almas, o podemos llevarlo al campo de lo ministerial, al campo de la finanza, y llevarlo y plantearte y decirle, Señor, yo quiero dar fruto en esta área, y yo quiero que venga la vida tuya a sacar toda esterilidad que esté estropeando la vida de Dios en mi vida. Amén. Porque a veces quedamos conformados con eso o nos conformamos o nos volvemos duros, se cierra nuestro corazón y no queremos saber nada con cosas nuevas, nada que nos hablen, porque muchas veces la gente rechaza eso. ¿Por qué? Porque confiaron una vez y no se dio, el diablo te arrebató la palabra o lo que sea, y tu corazón se endurece. No, porque a mí Dios me dijo que me iba a dar y mira acá, todavía estoy esperando, ¿qué pasó? Nace la incredulidad. Dios te hace una promesa, te dice que van a venir los frutos y le dijo a Zacarías, a su tiempo vas a ver el cumplimiento de la palabra. Dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo él volvió a hablar. ¿Saben cuál es la consecuencia de la incredulidad? Es que vos perdés la visión y perdés la voz de Dios. Cuando vos te volvés incrédulo porque Dios no te responde, te quedás mudo. Y vos decís, no, pastor, pero yo sigo hablando. Claro, no te quedas mudo físicamente, pero no tenés palabra de Dios, no tenés rema, porque estás tan mal, tan triste, tan dolido, que no te sale palabra de vida eterna, no te sale revelación. Acá, perdés la visión de Dios. Dice que cuando nos volvemos incrédulos, ¿no es cierto? No tenemos palabra para el caído, no tenemos palabra para el desalentado. Lo único que nos sale es su corazón duro, es reclamo al Señor, ¿verdad? Porque estamos mal. Entonces, cuando Zacarías estaba mal, le pasaba eso. Quedó sin voz, quedó sin comunicar el mensaje del Evangelio. Así que no tenemos que permitir que eso nos suceda. Nosotros no podemos perder la revelación, no podemos perder la visión y no podemos perder la voz de Dios para esta ciudad, para tu familia, para tus hijos, para tu propia vida. Amén. Porque eso es lo que pasa, hermano. Esa es la consecuencia, lo vemos en la Escritura. Cuando la incredulidad empieza a golpear nuestra vida, a tocar, hace que sucedan esas cosas. Debido a la función de cada uno, van a desempeñar ministerios activos, ¿no es cierto? Elizabeth es una función de madre y la iglesia tiene que parir almas nuevas. La iglesia es el vientre, como dijo el profeta cuando vino, que el vientre no iba a abortar, y tiene que ser un vientre donde salgan ministerios, ¿verdad? Tenemos que dar frutos, porque la Biblia dice que lleven muchos frutos, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando la esterilidad golpea nuestra vida, hace que la iglesia no se reproduzca en cristianos nuevos. El pueblo, cuando representa el pueblo estéril, representa ese pueblo que no tiene la vida de Dios floreciendo, que hay incredulidad en su vida por un montón de problemas, que dicen, yo no puedo con mi propio problema, voy a llevar la palabra a otro. Imagínense, ahí ya entró la incredulidad en nuestro corazón, ahí entró la dureza y perdemos la frescura de transmitir el mensaje, perdemos la frescura porque es así, el ser humano comienza a caer en todo ese estado espiritual que lo que hace es no creerle a Dios al fin y al cabo. Porque Zacarías, lo vemos, era irreprensible, era intachable. Sin embargo, no es impermeable a las debilidades humanas, porque lo dice Elías, era sujeto a pasiones como nosotros, ¿verdad? Por más consagración que tenga y todo, tenemos que cuidar nuestro corazón para que no caigamos en incredulidad. La realidad de la unión de los líderes y las ovejas con el objetivo de procrear hijos espirituales en las naciones, en esta ciudad donde estamos, no ha estado resultando muchas veces en las iglesias en toda su potencia como Dios lo quiere, justamente porque hemos dejado entrar la incredulidad en nuestro corazón. Hemos pasado experiencias tristes, hemos pasado experiencias dolorosas, hemos orado. Alguien dijo una vez, yo lo escuché, me acuerdo, ¿para qué va a ir el pastor a predicar a la radio? No lo escuché acá en esta iglesia, era de otra iglesia de afuera. Decía,
¿para qué va a ir tal pastor a predicar a la radio si no se convirtió nadie? O cosas por el estilo. Entra la incredulidad. ¿Por qué? Porque vos ves que haces un evento y no se convierte, haces otro evento y no se convierte, y decís, no, esto cerramos, abandonamos, dejamos de pelear, dejamos de tirar las redes, total no se convierte. No podemos dejar la incredulidad entrar a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque perdemos la visión, ya entramos a perder la visión que Dios nos dio, entramos a perder la voz profética donde estamos. Tenemos que alzar la voz de Dios. Y el pueblo también lo tiene que hacer, donde se encuentra en los ámbitos donde está, tiene que tener avivamiento personal el pueblo, tiene que haber avivamiento personal en los líderes, tiene que haber avivamiento en la nación, pero no podemos dejar entrar la incredulidad. Dice el relato bíblico que encontramos una manifestación gloriosa de Dios, ¿en qué? En respuesta a la oración de Zacarías y Elizabeth. A pesar de que pasaron años, en un tiempo recibieron la respuesta. Por eso, ¿saben? Qué interesante que el pueblo de Israel, esto impactó mucho en mi corazón, cuando fueron llevados esclavos a Egipto, ¿cuántos se acuerdan cuando estaba Jacob, que fue con José, estuvieron en Egipto, se multiplicó el pueblo? Cuando José muere, que hace traer a toda su familia, son millones. El pueblo de Israel se multiplica a millones en Egipto. Y el faraón empieza a ver que eran muchos en cantidad y empieza a nacer un nuevo faraón que se había olvidado de José y las cosas buenas que habían hecho y empezó a ponerse en contra de los judíos. Y dice la Biblia, hermanos, que el pueblo empezó a clamar a Dios. ¿Saben cuántos años clamaron para que Dios responda a sus oraciones? ¿Alguien tiene ese dato? Fueron muchos años. El pastor dice, ¿cuánto? 300. Pasaron más de décadas. Gente murió esperando la respuesta de Dios. Más de 300 años. Hasta que finalmente Dios oyó la oración y dijo, bueno, van a ser Moisés y va a ir. Fíjense, hermano, cuántas veces tenemos que aprender acerca de las oraciones no contestadas. Israel estuvo 300 años siguiendo clamando a Dios. Y el clamor no tiene que parar. Muchas veces lo vamos a tener que aprender a eso. Parece que paramos el clamor, decimos ya está, si con 10, 15 años Dios no me dio la casa, con 15 años Dios no me salvó, lo que sea, tu enfermedad, yo ya no oro más, ya está, es evidente que Dios no quiere, pastor, es evidente que la voluntad de Dios no está a favor. Sin embargo, Israel gemía y clamaba, lloraba y se moría una generación y salía otra y eran siendo esclavos. Dice la Biblia, cuando Dios llama a Moisés le dice, he oído el clamor de mi pueblo y he visto lo que sufren, dijo Dios. Pero sin embargo parecía que no actuaba Dios. O sea, hermano, 300 años es mucho tiempo clamando. Es toda una vida y 4 o 5 vidas para nosotros son. Clamando por algo que no llega. ¿Amén? ¿O no? 120 años vivimos nosotros. Son como 3 Esteban juntos clamando. Imagínense, hermano. Tremendo, ¿no es cierto? Yo cuando escuchaba eso decía, santo Dios, gracias Padre por tu bondad. ¿Cuántas veces Dios nos responde enseguida? ¿Cuántas veces Dios nos responde enseguida? Hay que valorar eso. Porque Dios cuando tiene sus tiempos se los toma en serio. Se los toma en serio. Lo vemos en las Escrituras. Toma sus tiempos para responder y no entendemos nosotros. Pero sin embargo, 300 años de clamor y el clamor no cesaba. Hermano, dice que hay iglesias que tienen los tabernáculos las 24 horas. ¿Se acuerdan cuando hicimos Invasión del Amor de Dios? Que las 24 horas el clamor por las almas viene al altar sin parar. Y a veces a nosotros nos parece exagerado. Nos parece, pero pará, Dios le vas a dejar la cabeza así de tanto pedirle. Sin embargo, dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé y yo te enseñaré cosas grandes. Y clamar y clamar. Y tenemos un ejemplo de perseverancia en Zacarías y Elizabeth, figura de la iglesia que tiene que seguir clamando a pesar de que no siente satisfacción en algunas áreas, porque la voluntad de Dios no siempre encaja con todo lo que anhelamos nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? Pero aún así el servicio de la iglesia, la entrega, la pasión, tiene que ser así, porque si no, hermano, entra la incredulidad. Cuide su corazón y cuide de apagarse espiritualmente cuando la respuesta no llega. Amén. A veces
me he puesto a pensar en estos días que el paso del tiempo, una vez cuando estudiamos, yo se lo compartí también, que de Job decía que a veces lo que en la prueba debilita al cristiano no es el tamaño de la prueba, sino lo prolongado de la prueba. Lo prolongado es como la arena, es como la piedra que golpea, golpea, golpea y va despacito haciendo su trabajo. No lo hace de golpe, pero despacito. Con los años comienza a hacer un impacto en nuestra vida. Entonces, no podemos juzgar cómo se habrá sentido Zacarías y Elizabeth, pero sí podemos sacar una enseñanza de ahí, de que Dios no quiere que dejemos entrar la incredulidad a pesar de que Él no nos responde a veces algunas áreas de nuestra vida. Y nos causa, obviamente, como cualquier ser humano, no estamos inmunes a los bajones emocionales, porque todos los podemos tener, pero el cristiano tenemos que aprender a no movernos por las emociones, sino por las promesas de Dios. ¿Cuántos los creen a eso? Por las promesas, hermanos. Zacarías y Elizabeth siguieron orando, aunque era edad avanzada, ¿verdad? Pero ellos dicen que Dios escuchó la oración, escuchó la oración. Por eso yo te bendigo en esta noche, hermano, para que Dios oiga el clamor de tu oración y puedas recibir eso que estás pidiendo de tantos años al Señor. Que la incredulidad no toque la puerta de tu corazón, porque no queremos una iglesia que pierda la visión, queremos una iglesia que pierda la pasión por Dios, amén. Porque la Biblia lo dice claro, cuando el ángel Gabriel le anuncia la llegada de un hijo, no cualquiera sino un profeta, la activación profética llegaba a la casa de Zacarías, ¿no? Iba a ser un gran hombre. El resultado de tantos años de entrega, de oración y de servicio sin ver fruto en la vida de Zacarías, ¿cuál fue? El resultado fue una sentencia del ángel. El versículo 20 dice: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Cuántas veces hemos oído? He escuchado personas que me dicen: no, pastor, a mí me oró todo, me vinieron y me oraron. ¿Quién no me oró y no me sané? Hasta Benny Hinn parece que me oró y no me sané. No importa, porque los tiempos de Dios es difícil, es duro muchas veces. Es fácil decirlo, pero es duro muchas veces, cuando están muchos años. Pero hermano, abracemos esta palabra. Mire, Zacarías y Elizabeth, aún de edad avanzada, seguían orando, ¿verdad? Tienen que haber recibido fuerza del Señor, tienen que haber recibido algo grande y tienen que haber amado mucho al Señor para haber perseguido adelante en medio de toda esa situación, ¿verdad? Dice que del modo que le sucedió a Zacarías, muchos líderes de la iglesia hoy oran y trabajan y confían en un avivamiento para la iglesia, pero muchas veces no lo vemos y se pueden desanimar y aparentemente nunca llega. Entonces sucede lo que quedamos. Quedarás mudo, le dijo Dios. No permitamos que Satanás gane la batalla y que nos callemos. Bueno, entonces no sirvo más a Dios, no predico más. Jeremías le pasó eso. Jeremías estaba cansado de pelear con la gente, de que no le crean las profecías. Él decía algo, no le crean nada. Entonces él dijo: ya está, no hablo más. ¿Para qué tanto? Me quedo tranquilo, menos problemas, listo. Y un fuego le venía que él no se podía contener. Estas palabras son como fuego. Si no era largo, hay algo que me inquieta, dice Jeremías en el capítulo. Entonces, no lo dejaba el Señor quedarse sin comunicar. Y a veces, hermano, Dios es bueno, su misericordia es para siempre, está con nosotros para levantarnos cuando perdemos las esperanzas, perdemos la fe, perdemos las ganas de seguir adelante. Amén. Entonces, tenemos que ver que esa esterilidad se quebró cuando entra ese hijo que iba a ser un profeta. Ustedes saben que a él le nació Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue un profeta que anunciaba la venida del Mesías. Y saben que Juan el Bautista recibió una unción que muy pocos profetas tenían. Muchas veces no lo vemos Juan el Bautista haciendo milagros. Decían, pero los profetas de la antigüedad eran todos poderosos, pastor, hacían milagros. Juan el Bautista no hacía milagros. Pero Juan el Bautista tenía una característica marcada su ministerio muy fuerte, que era una unción de arrepentimiento y salvación. Cuando Juan el Bautista predicaba, se arrepentían hasta los grillos, hermano. Porque dice la Biblia que todos los soldados le preguntaban, ¿qué tenemos que, no es cierto, que hacer para la vida eterna? Él no había pompa milagro, nada, no había gloria, pompa milagro, pero él hablaba, ¡pum!
Todos lo tenían como profeta, Juan el Bautista. Era excéntrico, se vestía raro, pero él, cuando hablaba, dice, será grande a los ojos de Dios, dice el versículo. Y ¿saben qué? Cuando nació Juan el Bautista, muchos se alegraron, pero no dice todos, muchos, porque todavía hay gente que no soporta lo profético. Entonces, son muchos los que se alegran, pero no todos. Hay muchos en el pueblo de Dios que prefieren todavía unas ciertas estructuras de esterilidad, pero por lo menos la conocen, que saltar a lo nuevo de parte de Dios. Entonces, no todos se alegran cuando el nacimiento profético empieza en nuestra vida, o cuando lo que Dios quiere hacer empieza a romper estructuras. No todos se alegran, porque con el nacimiento de Juan el Bautista, y cuando supieron que iba a ser un profeta, que iba a ser grande, no todos se alegraron. Y los padres tienen que haber sentido dolor, porque dice, ¿cómo rechazan a mi hijo, el profeta? Pero no lo estaban rechazando a él, estaban rechazando el ministerio de él. El ministerio de él, porque los profetas en la antigüedad hablaban de parte de Dios. Y muchos rechazaban lo que Dios traía por medio de él. Por eso en la actualidad, sí Dios quiere traer ese nacimiento profético, ese tiempo profético, donde se rompa la esterilidad de nuestras vidas, en la iglesia, a nivel personal, en todas las áreas de nuestra vida, donde pueda haber. Porque lo profético trae esa explosión. Los profetas en la antigüedad siempre estaban, vean, de acá a un año tendrás un hijo, pum, así, siempre quebraban la esterilidad. Obviamente siempre de acuerdo a lo que Dios mostraba. Pero estaban asociados siempre, donde había un profeta, había el fluir de Dios. Amén. Por eso la esterilidad muchas veces es permitida por Dios en nuestra vida, pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de ellos dos y seguir orando, seguir clamando, seguir creyendo, seguir anhelando que nuestros ojos van a ver. Amén. Hay a veces que Dios te dice, tus ojos van a ver. Amén, gloria a Dios. Y a David no le dejó construir el templo. Tu futura generación lo va a hacer. Y así, no importa, pero hermanos, ellos se mantuvieron. Se mantuvieron. Y cuando nació ese hijo profeta, se quebró la esterilidad. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que temer a lo profético, pero sí tenemos que aclarar, ¿no es cierto?, que cuando viene la unción profética sobre una persona, milagro, lo que sea, siempre hay que mantener la humildad, siempre, porque es algo que viene de parte de Dios, no es nuestro, y también siempre mantener lo que dice la Biblia, de estar sujeta a las autoridades, ¿verdad? Porque el hecho de que nosotros tengamos un don especial o haya ciencia, visión, no nos hace que ahora, a partir de ahora, ya no necesito más la iglesia, no me congrego más, no necesito más los hermanos. ¿Por qué no? Porque a veces el ser humano entra así, en lo profético, muchos se enojaron porque decían, no, porque hace esto, hace lo otro, pero no es culpa de lo profético, es culpa de la inmadurez del creyente. El creyente está inmaduro con los dones todavía y no puede operar correctamente, pero Dios le va a ir enseñando. Al que tiene buen corazón y recibe lo profético, va a ir aprendiendo cómo hacerlo todo a la manera de Dios, toda la forma de Dios. Pero lo profético no tiene la culpa. El momento profético no es que sea malo. El que alguien lo use con fines con otros fines, no quiere decir que Dios no sea un Dios profético, que cuando llega un tiempo profético en nuestra vida, Dios haga algo tremendo. Amén. Por eso, la respuesta a la oración de la iglesia, que la oración de la iglesia sigue clamando por sanidad, sigue clamando por salvación, sigue clamando por el salón nuevo. ¿Cuántos siguen queriendo clamar a Dios por el salón? Amén. Hasta que va a ser contestada en algún momento. Porque ejemplo tenemos, eran de edad avanzada. Muchas veces, yo una vez me pregunté esto y decía, este pasaje siempre me chocó y me hizo reflexionar mucho. Lucas 1:15. El ángel le dijo a Juan, como profeta sería grande delante de Dios. ¿Saben? Hay gente que se mueve en esa unción y en eso de lo profético de parte de Dios y es despreciado, es calumniado, es criticado por moverse en esa unción. Pero ¿sabe qué? Los profetas son grandes delante de Dios. Quizás no delante de los hombres, dirán charlatanes, dirán lo que sea, pero son grandes delante de los ojos de Dios. ¿Tú qué prefieres? ¿Ser grande delante de los ojos de los hombres o ser grande de los ojos de Dios? Porque si querés ser grande de los ojos de los hombres, haz lo que todos hacen, mandate de las tuyas, sé el más pícaro del barrio, todo vas a ser aplaudido, el grande.
Sin embargo, delante de Dios, nada de nada. No va a haber aprobación, no va a haber agrado. Pero Él era grande delante de los ojos de Dios. Por eso esto genera esa pareciera una especie de contrariedad, porque decimos, nosotros tenemos que ser pequeños, Dios es grande, nosotros somos chicos. Sí, pero no se veía Él a sí mismo, era Dios el que lo veía, alguien de afuera lo veía grande a la estima de parte de Dios. Dios lo amaba, lo veía un varón grande, y sin embargo en el Nuevo Testamento el más pequeño es aún mayor que Juan el Bautista. Así que delante de Dios, Dios nos ve como sus grandes hijos, amados por el Señor, ¿no es cierto? En la lista de héroes de la fe. ¿Amén? Por eso te quería compartir esta palabra acerca que la esterilidad espiritual, yo he visto y he podido palpar y he podido sentir cómo muchas veces empieza a entrar a nuestro corazón eso, cuando vemos eso el retardo en la respuesta de parte de Dios. Vimos que muchos cristianos inclusive dejan de ir a la iglesia, se apartan, abandonan. Y es triste, hermano, son esos desiertos muy feos. Yo nunca me olvido cuando hablaba con un pastor y que él me contaba eso, que también se sentía así, ¿no es cierto? Que anhelaba la respuesta de Dios. Amén. Y eso es lo que tenemos que tener siempre cuidado en nuestro corazón. Un sumo cuidado de que la incredulidad no empiece a dormir con nosotros para dejarnos mudos espiritualmente. Porque nosotros tenemos que tener esa comunión con Dios donde nosotros podamos tener una unción para poder levantar a las personas, poder bendecirlas, poder ser de bendición. Cuando estamos en esta condición no lo podemos ser, pero Dios va tratando con nuestra vida, la perseverancia en la oración, ¿verdad? Como en la viuda del juez injusto, que golpeaba, ¿verdad? No tiene que cesar el clamor de sanidad a las naciones. ¿Cuántos lo creen a eso? No tiene que cesar el clamor por tus hijos. No, pero pastor, ya oré un montón y no pasa nada. No tiene que cesar el clamor. No tiene que cesar el clamor por tu esposo, por tu esposa, por tu trabajo, por la gente, por los enemigos, que Dios los bendiga, los levante, por el salón, por lo que sea. No tiene que cesar el clamor. ¿Cuántos la toman esta palabra? ¿Cuántos la arrebatan? ¿Cuántos la arrebatan, hermano? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere llevarte a las naciones, Dios quiere edificar tu espíritu, pero Satanás también quiere voltearte, Satanás quiere aniquilar tu fe, aniquilar tu esperanza y la esterilidad espiritual. Jesucristo maldijo a la higuera estéril. ¿Por qué? Porque Dios espera fruto de nosotros. Por eso tenemos que clamar a Dios para poder ver esos frutos que anhelamos como iglesia en Santa Fe, en Argentina y en nuestra vida personal. Te invito a que te pongas en pie. Te invito a que este sea el cierre de año que tenemos que tener clamando a Dios por ver cosas grandes. ¿Cómo impactaba mi vida la perseverancia de la oración de este matrimonio ya de edad avanzada? Muchos hubiesen soltado la oración, hubiesen soltado. Qué enseñanza maravillosa nos deja esta palabra. Eran irreprensibles delante de Dios. Y aún así, cuando tuvo el hijo, Elizabeth dijo, el Señor oyó mi oración y ha quitado mi afrenta. A veces te podés sentir afrentado por las circunstancias de la vida, pero aún así tenemos en nuestras manos la decisión de seguir obedeciendo a Dios o apartarnos o alejarnos o endurecer o la incredulidad golpee nuestra vida. Y si eso te pasa, hermano, la iglesia está para eso, para bendecirnos, para ministrarnos, para renovar nuestras esperanzas, nuestra visión, buscar de Dios, amén, porque somos seres humanos, podemos caer, podemos errar, pero podemos levantarnos de vuelta y volver a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuánto dicen amén?